Buenas tardes, jóvenes de la licenciatura en Derecho, asignatura de Derecho del Trabajo. Me complace, me es grato poder saludarles por este medio, esperando todos se encuentren bien y que esta sesión de videoconferencia que nos va a ocupar en los próximos minutos pueda ser de provecho para la realización de nuestras actividades. Eh, en esta semana nos corresponde trabajar el tema de lo que es las fuentes del derecho. Es decir, que para ello se ha programado esta videoconferencia para que nosotros podamos tener un acercamiento, clarificar nuestras ideas de qué es lo que trata el tema y cuando ustedes se aboquen a realizar lo establecido en la consigna, pues tengan la menor dificultad posible, si es que la hubiera. Entonces, para ello es esta videoconferencia. Al final vamos a dar un espacio para si ustedes tienen alguna duda, tienen ustedes algún comentario, para ello lo vamos a utilizar. Por lo tanto, voy a pedirles, jóvenes, que estemos muy pendientes, ¿verdad? Es interesante que también ustedes puedan dar sus aportaciones. Bien, después de haber tenido esta parte introductoria, yo voy a pasar a darles o a proyectarles unas diapositivas para que nosotros llevemos una secuencia en el desarrollo pues de esta videoconferencia. Como ya les había comentado, vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho. En primer lugar, tendríamos nosotros que fijar una postura o clarificar qué es lo que nosotros entendemos por fuentes del derecho. Para Bermúdez Cisneros, fuente es aquello de donde o con lo que se crea el derecho. Fuente es aquello de donde emana el derecho. Y para él, ¿verdad? Es el punto creativo del derecho. Es el hecho determinante que va a dar como producto una norma. Y él nos presenta dos grupos. Lo que se refiere a las fuentes reales y lo que se refiere a las fuentes formales. ¿Cuáles son esas fuentes reales? Las fuentes reales son todos aquellos hechos sociales, aquellos acontecimientos sociales que van a impulsar o que van a empujar, por decirlo así, para propiciar un proceso legislativo que por consecuencia va a dar una norma. Bien, el otro grupo, ese es el primer grupo. El siguiente grupo son las fuentes formales y a la cabeza de ese grupo vamos a encontrar nosotros la Constitución. En el caso de nosotros, los mexicanos, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicano, que es la regla de mayor jerarquía que nos va a dar las pautas de cómo normar ese trabajo, que se respeten los derechos de los trabajadores. Ahí están fijados esos principios en la Constitución como fuente del derecho del trabajo. La siguiente fuente es la ley. ¿Qué es la ley? Pues la ley es un ordenamiento que ha sido codificado, y cuando nosotros hablamos
de codificado nos referimos a que está ordenado, que está conceptualizado y nos dice qué es lo que se va a hacer. Entonces, en el caso de nosotros, pues ya sabemos que la ley que norma la actividad laboral, pues, es el artículo 123 constitucional. Pasamos a la siguiente fuente y esta fuente son los principios generales del derecho. ¿Qué tendríamos nosotros que entender por principios generales del derecho? Ese sistema jurídico positivo, que no abarca un solo rincón ni de nuestro país ni del mundo, sino son principios generales que se van a observar aquí y en otros lugares del mundo. Otra fuente del derecho, y como les he comentado a otros compañeritos, es el derecho internacional. Y les he comentado que nosotros no podemos vivir aislados y decir, este es mi derecho y esto es lo único que yo puedo aplicar y de aquí no me salgo y de aquí no entra nada, ninguna idea. No, nosotros también formamos parte y nos beneficiamos de un derecho internacional que también da pautas para ir creando y para ir mejorando un derecho del trabajo. Bien, tenemos un documento o se maneja un documento llamado contrato colectivo del trabajo y que no es más que el acuerdo de un patrón con una representación de los trabajadores y que ahí se establecen muchas garantías, muchas prestaciones, muchas prerrogativas en beneficio de la clase trabajadora, pero que conlleva también beneficios para el patrón. Pues lo que se establece en un contrato colectivo va más allá de lo que puede dar la ley. No va a haber nada por encima de la ley, pero si hay mejoras, hay cuestiones que beneficien a la clase trabajadora mientras no contraríen la ley, son válidas y qué bueno, ¿verdad? Que en este documento se den esas prerrogativas para los trabajadores. Y en muchas ocasiones eso pasa a formar parte de la ley. Esos acuerdos con el tiempo pasan a formar o pueden pasar a formar parte de una ley. Otro documento es el reglamento interior de trabajo. Esto también tiene que participar para la elaboración, porque son las reglas bajo las cuales se va a desempeñar una actividad dentro de una empresa determinada, pero va a tomarse como fuente siempre y cuando haya participado patrón y trabajador en la elaboración de este reglamento. Todo tiene su proceso para que sea válido y cuando este es válido se convierte en una fuente del derecho. Otra fuente que podemos mencionar es la jurisprudencia. Y ya en otras ocasiones, ustedes habrán escuchado también qué es la jurisprudencia, pero aquí la definimos en corto, nada más con el propósito de verla como una fuente del derecho del trabajo y se refiere a todas esas tesis sustentadas en las ejecutorias, desde luego de los tribunales, ¿verdad? Esas decisiones que emanan de un poder judicial se toman aquí en nuestro país también como fuente del derecho del trabajo, es decir, las decisiones de los jueces dentro de los tribunales. Bien, también hay otra fuente llamada doctrina. ¿Qué entendemos nosotros por doctrina? Pues todos esos estudios
estudios que hacen los investigadores, que incluso llegan a escribir libros que nos sirven a nosotros de apoyo como material didáctico, ¿verdad? Y entonces la doctrina son todas esas investigaciones, todos esos estudios científicos que se hacen en torno al derecho, ¿verdad? Y que ahí, a través de la experiencia de los estudiosos, se fijan conceptos, ¿verdad? Se fijan argumentos, y eso también viene a formar parte de las fuentes del derecho. La costumbre, otra fuente del derecho. Y ya sabemos nosotros que la costumbre es un uso reiterado dentro de una sociedad, dentro de una colectividad, ¿sí? Pero esa costumbre debe ser jurídicamente obligatoria, porque hay otro tipo de costumbre que, si no es jurídicamente obligatoria, pues no va a pasar a formar parte del derecho. Yo les he comentado a otros compañeritos que hay malas costumbres, pero eso no va a ser fuente del derecho. Y por último, vamos a hablar acerca de la equidad. Y la equidad es ya el razonamiento del juzgador cuando va a resolver un caso en concreto. Eso es lo que tendríamos que entender por equidad. Entonces, esto también se convierte esta práctica se convierte en una fuente del derecho. Pues, jóvenes, así someramente hemos explicado cada una de las fuentes, lo que considero que va a facilitar la realización de sus actividades o de la actividad que tienen que realizar para esta semana. Ahora voy a proceder a abrir un espacio para aquellos compañeritos que pudieran tener alguna duda. Desde luego va a haber dudas en la realización, pero esto puede coadyuvar para que nosotros tengamos mayor facilidad. Entonces dejo la presentación y abro el espacio para aquellos que quieran externar sus dudas. Recuerden ustedes que estamos en confianza, en un grupo de confianza, donde todas las preguntas son válidas. No se queden ustedes con esas dudas, no las guarden por pena. Para eso es nuestra sesión, y específicamente este espacio es para que nosotros las externemos y todo pueda redundar en que nosotros tengamos éxito en la realización de las actividades. Abro el espacio por si hay dudas. Bien, jovencitos, después, ¿verdad?, de haber escuchado a algunos que hicieron los comentarios, que hicieron las dudas, entonces con esto vamos a finalizar esta sesión de videoconferencia, y espero que para la próxima que nosotros programemos, haya también la participación. No dejen de hacer el enlace o de procurar el enlace, porque finalmente esto va a ayudarles, jóvenes, a clarificar o que vayamos consolidando conceptos de todo lo que vamos a ir trabajando en las diferentes asignaciones que vamos a hacer para el desarrollo de nuestra asignatura. Les deseo el mejor de los éxitos y espero la entrega de sus actividades en tiempo y forma. Hay que leer con detenimiento la consigna para poder hacerlo de la mejor manera posible.
Me despido de ustedes deseándoles excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión. Un gusto saludarles a todos ustedes. Enhorabuena.